ya. Vamos de inmediato. Es imposible. Vamos de inmediato. Es imposible. Bueno, Emilio, he venido hasta aquí para preguntarte un poquito sobre los inicios de la radio en el Perú. La radio se inicia durante el régimen de Leguía, ¿no? Y que se caracterizó por una cierta modernización del país, ¿no? La radio es una gran novedad a nivel mundial, ¿no? Y un país que tenga radio, pues era un país supuestamente moderno. Y ahora hablemos algo sobre la primera radio en sí en el Perú, OAX. Estaba la Marconi, ¿no? Que era una empresa británica, ¿no? Que tenía la exclusividad en correos, telégrafos y supuestamente radiotelefonía, lo cual fue muy discutido en la época. Sin embargo, hubo mucha presión de la opinión pública en contra de la Marconi para que la estación de radio peruana no estuviera en manos de la Marconi. Entonces se crea una empresa privada. Lo que hace el régimen de Leguía es determinar que la Marconi ceda sus derechos sobre la radiotelefonía a esa empresa privada, ¿no? La Peruvian Broadcasting Company, ¿no? Y esa empresa es la que va a tener la propiedad, ¿no? De la primera emisora, ¿no? Que es OAX, ¿no? Y se va a inaugurar el 20 de junio de 1925. En 1926 la empresa quiebra y la radio pasa a manos del Estado. Y el Estado se la da en administración a la Marconi. Gracias, Muchas gracias Emilio, a ti. Camino ahora por Girón, Washington, tratando de adivinar dónde estuvo el local de la Radio Lima OAX-AM, que se instaló en alguna de sus varias cuadras, pues no se sabe cuál fue. Hago un pequeño desvío hacia la Plaza San Martín para contarles cómo fue la primera transmisión radial del Perú. El 20 de junio de 1925, mientras el presidente Augusto de Leguía inauguraba el local de la Peruvian Broadcasting, los limeños se agolpaban en la Plaza de Armas y aquí, en la Plaza San Martín, a escuchar por potentes megáfonos la primera transmisión radial del Perú. Al caer la noche, la transmisión empezó con la sonata Claro de Luna de Beethoven. Luego continuó con la lectura de unos poemas, para finalizar con la potente voz del poeta y político José Gálvez, quien se convirtió de facto en el primer locutor radial del Perú. Indulto para los delitos de orden político, desbrozando así la senda por donde ha de marchar nuestra nueva democracia. La radio también se dedicaba a vender receptores de marca Marconi para ampliar la cantidad de público. Pero como era un negocio nuevo, los anunciantes no colaboraron y quebró, transfiriéndose al Estado. Quizás por eso y porque también la radio solo transmitía 2 horas. Sí, 2 horas al día. Sin embargo, el Estado requería de una radio con más potencia, que uniera al Perú. Y eso se dio en 1937, cuando la propia Marconi, que ya trabajaba con el gobierno del Perú a través de los equipos telegráficos del servicio de correos, hizo los arreglos para traer los potentes transmisores. Todavía no me he cruzado con Radio Reloj, pero sí me he cruzado con este edificio de Radio Nacional del Perú, OAX 4A, que fue recién inaugurado por el presidente Benavides en 1937. Antes de esa fecha, Radio Nacional del Perú transmitía desde Palacio de Gobierno, desde el Congreso, desde la Catedral, desde las Universidades Católicas, San Marcos y hasta desde el Hipódromo de Santa Beatriz. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Radio Nacional del Perú se inauguró con lo más moderno de la radiofonía. Las antenas se instalaron en el entonces descampado distrito de San Miguel y el local contó con 5 estudios acústicamente acondicionados. Modernos micrófonos y sistemas de amplificación transmitían fielmente las voces y la música en vivo. Sí, porque en aquel entonces se presentaban los conjuntos frente a un auditorio y el programa de radio se transmitía en vivo. La programación se dividía en horas como la hora literaria, la hora del hogar, la hora rotaria o la hora del aficionado. Bueno, lo que no tenían de creativos se compensaba con entusiasmo, pues por aquí retumbaron los compases de la Orquesta Sinfónica Nacional durante los años 40
y la aguda voz de Ima Sumac y el folclore de Florencio Coronado. La música criolla se benefició enormemente con su difusión, apareciendo nuevos conjuntos y valores en el programa de mayor sintonía, Sábado Peruano, dirigido por Alberto Martínez Gómez y presentado por David Odría. Disculpe, ¿sabe dónde queda Radio Reloj? No, señor. No. No sabe. Nuevamente he llegado hasta este depósito para ver si esta mágica radiola me conecta con Radio Reloj en el tiempo y averiguar dónde se encontraba. Amables oyentes, están ustedes en la sintonía de Radio Reloj, que se transmite desde nuestros estudios en Lima, ubicados en la avenida... Este lunes 4 de abril. Estoy buscando dónde se encontraba el famoso Radio Reloj en Lima, y en el camino he estado revisando un poco de la historia de las radios en la ciudad. Yendo por aquí y por allá, conocí por dentro Radio Nacional, y ahora trato de encender nuevamente esta mágica radiola de mi abuela para ver si capto nuevamente a Radio Reloj. OAX 4B, 1200 kilociclos. 1320. Creo que la radiola no se equivoca al mandarme a investigar otras radios igual de importantes en esta historia. Así que hagamos caso y vayamos a ver sea dónde se ubicaron. En una casa que ya no existe, de la cuadra 10 del Jirón de la Unión, antes llamada Calle Belén, se inauguró en 1934 OAX4E, Radio Goicochea. Quizás no se le conoce tanto por ese nombre, sino por el más famoso de Radio Central. Y ganó más fama aún cuando la compró posteriormente un personaje vital para la historia de la radiodifusión peruana, Genaro Delgado Brandt. La señal actual de Radio Central es la de Radio Panamericana desde 1952, donde 2 años después nacería el informativo El Panamericano, cuyas noticias eran leídas por Humberto Martínez Morosini y Ernesto García Calderón, y redactadas nada menos que por Mario Vargas Llosa. Pepe Ludwig empezó sus despachos del Oscar desde esta radio. Otra radio de relativa fama que podemos mencionar es Radio Internacional OAX4I, que en 1961 se conoce como Radio La Crónica, y cuyo estándar fueron los radioteatros, radionovelas. Esta es Radio La Crónica, la única con grandes estrellas peruanas y famosos artistas mundiales. En los 50s y 60s, las radionovelas fueron los grandes éxitos de la edad de oro de la radio en el Perú. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Tamacún a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Eso y los programas musicales que eran emitidos por radios como Miraflores, que fue fundada en el viejo año de 1935. Vayamos a conversar con alguien que sabe. Don Alfredo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy amable. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Impensable para los que escuchan radio hoy pensar que se hacían novelas en la radio y que causaban gran emoción entre la gente, ¿no? La radionovela que impactó tremendamente en los años 50 fue pues El Derecho de Nacer, ¿no? Hubo salas cinematográficas que pedían que instalaran receptores de radio en los cines para que mientras llegaba la hora de la transmisión de la novela, ellos interrumpían la función del cine y hacían escuchar a la gente la novela, ¿no? ¿Qué radios recuerda? ¿Qué otras otros personajes de la radio también son importantes para esta historia, ¿no? Existían pues muchas emisoras que tenían programas juveniles, no te miento, cada semana venía una figura diferente. Radio América traían, por ejemplo, César Costa, Enrique Llamosas, que tenían programas que eran pues sintonizadísimos, ¿no? La juventud pues
escuchaba siempre las grabaciones de ellos y apoyaban al valor local, ¿no? Así surgieron Hit Moreno, Coco Montana, Elmo Riveros, Pepe Miranda, un montón de figuras. Muy amable, gracias. A usted. No, a usted. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Uy, qué sonso. Me olvidé de preguntarle acerca de Radio Reloj. Bueno, ni modo. Nos vamos a buscar otras radios como Radio Mundial, que fue fundada en 1942. La esposa de su gerente fue Queca Herrero, quien luego fue un ícono en las comunicaciones en el Perú. Radio América se fundó en 1941 y al año siguiente pasó a formar parte de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., el primer conglomerado de capitales privados que unía varias radios. En algún momento a la cabeza estuvieron Antonio Humbert y Nicanor González. Ya vamos conociendo que el origen de nuestra televisión está en la radio y sus nombres. Radio América y Radio Panamericana. Hasta los nombres competían. Otra radio emblemática entre nosotros es Radio Programas del Perú, que nació como Radio Alegría en 1946, conformándose alrededor del primer nombre en 1969 bajo sus organizadores, Manuel Delgado Parker y Emilio y Santiago Checa, pues era una red de emisoras que en simultáneo transmitían lo mismo en copias magnetofónicas que eran enviadas a provincia. Pero ahora marcho al encuentro de la radiola mágica, para escuchar si por allí me entero de la presencia de Radio Reloj en la ciudad. Entro por la cocina de la casa y, claro, están escuchando radio para cocinar. Ahora sí. Pausa comercial en Radio Reloj. Estamos buscando el paradero de Radio Reloj y en el trayecto conversamos con gente conocedora. Entramos a Radio Nacional y revisamos lugares e imágenes del ayer de diferentes radios. A pesar de que aún no encontramos a nuestra radio, el recorrido está entretenido e informativo, como las radios de aquellas épocas en que la televisión recién empezaba y la radio era la que reinaba. Como Radio El Sol, que funcionaba en este edificio en esquina. Era una clásica estación de AM en los 900 kilociclos y que era propiedad de la familia Miro Quesada. En los 50s popularizó el mambo, en los 60s la nueva ola, pero era bastante más conocida por su noticiero El Sol en la Noticia. Aquí también funcionó Radio Ovación, que con su programación deportiva albergó nombres como Pocho Rospigliosi y Coco Cárdenas. Los deportes en la radio fueron otro de los puntales que marcaron época. Vayamos a buscar al amigo Jaime Pulgar Vidal. ¿En qué momento se inicia la transmisión deportiva en la Radio Nacional? La primera transmisión fue en 1927 y fue además con motivo de que Perú organiza por primera vez la Copa América y quien transmite el primer partido de fútbol de la Copa América es Juan Sedó. Es un conversado, ¿no? O sea, Juan Sedó se sentaría a decir, ha ido gol uruguayo. ¿Qué te pareció el gol? ¿No es cierto? O sea, te hace una cosa así somnífera, pero para la época muy entretenida, porque aquel que no podía entrar al estadio podía enterarse en vivo, entre comillas, de inmediato de lo que estaba ocurriendo dentro del estadio, ¿no es cierto? En la radio hay también nombres asociados al periodismo deportivo. ¿Cuáles han sido los más clásicos? El que viene aquí, ¿no? A jugar por la U y por Sucre es Artacho Morgado. Lamentablemente lesionado, no puede jugar más, y el año 48 funda Pregón Deportivo. Pregón Deportivo debe haber sido el boom de las transmisiones, en verdad, ¿no es cierto? En el programa Pregón Deportivo empezaron a surgir una serie de periodistas reconocidos, pero que triunfan luego, ya no tanto en Pregón, sino triunfan con Pocho Rospigliosi en Ovación, ¿sí? Es Pocho el que salta de los medios escritos. Pocho trabaja en la crónica, hace radio también Pocho, pero a Pocho le gusta. Pocho era un tipo famoso por las notas cortitas, va soltando primicias, que era lo más importante que tenía Pocho,
creando Ovación de Radio El Sol. Ese, muy bien. Muy amable, muchas gracias. Bastante interesante, pero el tiempo apremia y deberemos buscar ahora sí a Radio Reloj. La única pista que tenemos es que es en una avenida. Empecemos por aquí. Señorita, una consulta. Radio Reloj. Señorita, Radio Reloj, ¿sabe dónde queda? Oye, Radio Reloj, ¿sabe dónde queda? Radio Reloj. ¿No es de Radio Reloj? ¿Dónde queda? Radio Reloj. Disculpa, pero no me acuerdo dónde queda. Discúlpame, Radio Reloj, ¿sabe dónde queda? Radio Reloj. El edificio es el de Radio Reloj. Gracias, No, está cerrado. Pero ya conseguiré el permiso para entrar. Mientras tanto, les cuento algunos datitos acerca de Radio Reloj. En este edificio no solo funcionó aquella radio, sino también la recordada Radio Victoria y hasta un canal de televisión, Canal 2, todo de propiedad de la familia Cabero. Radio Victoria nació de la afición de don José Eduardo Cabero Andrade, que puso toda su indemnización laboral en comprar un transmisor y fundar la radio en 1944 en la cuadra 43 de la Avenida Argentina. Luego se mudó al Teatro La Cabaña y finalmente a un edificio propio en la Avenida Tacna. La B de la Victoria estaba inspirada en los servicios noticiosos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y en la radio se hicieron famosos José Lázaro Tello con la hora de oro de la canción criolla, y Juan Ramírez Lazo con su segmento Nos Preocupa. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Qué tal? Por el edificio Cabero Urbá. Oye, gracias. Por fin puedo conocer este lugar tan emblemático de nuestra ciudad. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Te invito. Pasa, por favor. Gracias. A la izquierda, Gonzalo. Acá. Sí. José, primero, ¿dónde estamos? Que esto me maravilla enormemente. ¿Qué es esto? Esto es el set de televisión de Canal 2. Muchos artistas han pasado por acá. Por ejemplo, Augusto Ferrando, Tintán. En este edificio, ¿qué cosa funcionaba? Funcionaba Canal 2, que es donde estamos en este momento. Funcionaba Radio Victoria, Radio Reloj. Y también mi familia tenía cadena nacional, que era una radio en cada provincia, 52 emisoras. ¿Cuál era la particularidad de Radio Reloj? Radio Reloj fue una radio que fue creada por mi padre. La temática era dar la hora, minuto a minuto, la noticia y los comerciales. Radio Reloj era una estación que marcaba el tiempo casi obsesivamente. Y es que en las épocas predigitales, los relojes podían no estar siempre exactos y había que sincronizarlos. La hora para llegar al colegio o al trabajo se cumplía en punto. Radio Reloj se preciaba en ofrecer servicios e información de utilidad. Era como una guía ciudadana. Por ejemplo, ofrecía síntesis noticiosa, farmacias de turno, código postal, cambio al día, el pasajero urbano de reloj, emergencias, aeropuerto, agenda cultural, horóscopo, sueños, discado directo nacional e internacional, requisitos y trámites ciudadanos, etcétera, etcétera. Llámeme un romántico, pero yo considero que este letrero es parte del patrimonio de nuestra ciudad, en tanto que es la imagen de una época en donde nuestra vida giraba en torno a las radios. Y bien podía ser cuidado por la ciudad. Este letrero merece, yo creo, una segunda oportunidad, pues al restituírsele el reloj que le falta, la misma Radio Reloj seguirá siendo de utilidad, seguirá dando la hora como en aquellas épocas doradas de la radio. 3, 2, 1, al aire. Finalmente, la radio siempre ha estado con nosotros, acompañándonos, uniéndonos. Gracias por sintonizarnos. El día de mañana, Dios mediante, volveremos a contar con su amable sintonía. Que descanse. Buenas noches. Lindo.
quedan en manos de la Marconi. Entonces se crea una empresa privada. Lo que hace el régimen de Leguía es determinar que la Marconi ceda sus derechos sobre la radiotelefonía a esa empresa privada, ¿no?, la Peruvian Broadcasting Company, ¿no? Y esa empresa es la que va a tener la propiedad, ¿no?, de la primera emisora, ¿no?, que es OAX, ¿no? Y se va a inaugurar el 20 de junio de 1925. En 1926 la empresa quiebra y la radio... Vamos inmediato. Es imposible. Vamos inmediato. Es imposible. Bueno, Emilio, he venido hasta aquí para preguntarte un poquito sobre los inicios de la radio en el Perú. La radio se inicia durante el régimen de Leguía, ¿no?, y que se caracterizó por una cierta modernización del país, ¿no? La radio es una gran novedad a nivel mundial, ¿no? Y un país que tenga radio, pues era un país supuestamente moderno. Y ahora hablemos algo sobre la primera radio en sí en el Perú, OAX. Estaba la Marconi, ¿no?, que era una empresa británica, ¿no?, que tenía la exclusividad en correos, telégrafos y supuestamente radiotelefonía, lo cual fue muy discutido en la época. Sin embargo, hubo mucha presión de la opinión pública en contra de la Marconi para que la estación de radio peruana no... El 20 de junio de 1925, mientras el presidente Augusto B. Leguía inauguraba el local de la Peruvian Broadcasting, los limeños se agolpaban en la Plaza de Armas y aquí, en la Plaza San Martín, a escuchar por potentes megáfonos la primera transmisión radial del Perú. Al caer la noche, la transmisión empezó con la sonata Claro de Luna de Beethoven. Pasa a manos del Estado. Y el Estado se la da en administración a la Marconi. Gracias. Muchas gracias a ti. Camino ahora por Girón, Washington, tratando de adivinar dónde estuvo el local de la Radio Lima OAX-AM, que se instaló en alguna de sus varias cuadras, pues no se sabe cuál fue. Hago un pequeño desvío hacia la Plaza San Martín para contarles cómo fue la primera transmisión radial del Perú.